Que a ratio obedece a Dios significa en enfrentar la muerte. Ici de fontu crincia significa ir directo a sidlinoleic fugo, esto no es un mito, esto no es un cuento de vada. Esta es la historia real de tres viven que se negaron a inclinarse de un fugo que no pudo quemarlo. Babilonia era el imperium poderoso de la tierra. Sur Nabucodonosor gobernaba con autoridad absoluta. Un día, el reorden algo extraordinario. Una enorme estatua dorada, msalta qu'un edificio moderno, se erigit en las lanura de Dura. Brillaba bajo el sol, brillante, sogadora y aterradora. Lo mensager corrieron por la tierra proclame una nueva ley. Cuando suen la música, todas las perso, de todas las naciones y langas, deben inclinarse y adorar la imagen de oro. Quien no se incline será arrojado inmediatamente a un horno de fuego. La ley era clara. El castigo era inaplable. Entre la multitude abatres viven Sadrach, Mesach y Abednego. No rend rebelde, no rend soldado. Rend fiel siervo de Dios que vivant en una tierra extrange. Mientras la música resonaba por la lanura kerno, flota, arpa y tambor, todos cayeron de rodilla. Todos, excepto tres, se quedaron en ville, silencioso, en ville. Sus corazón latan con fuerza, pero su fe no flacaba. Los funcionarios celoso acudiront a sidlinoleicre. Oh, ré, vive para siempre. Et ombre que designaste Sadrach, Mesach y Abednego que se nigan a servir a tu Dios ni a adorar tu statue. El rostro del reara de ira. Terremela. Ante el hombre poderoso de la tierra, los tres sombres recibiront une ultima oportunidad. Si te inclinas, vivirs. Si no, ardes. Y que Dios te salvará entonces. La multitude contuvo la respiración. Entonces Sadrach dio un paso a sidlinoleic front. Ore, no necesita defendernos. El Dios a quien servimos es capaz de salvarnos del horno de fuego. Mesach continue, y el no librar de tu mano. Entonces Abednego prononcie palabra que han resonant a través de la historia. Pero aunque él no lo haga, no servirmo a tu Dios, ni adorarmo tu imagen de oro. El regri furioso. Calienta al horno sievasms. Las lamas rugiront como una bestia viviente. Los soldados fuertaron a lo tres sombre y lo arrastrar hacia adelante, pero el calor era tan intenso que los soldados se desplomaron. Muerto. Atados con cuerda, Sadrach, Mesach y Abednego fueron arrojados a sidlinoleic fuego. La multitude se apart. Nadie sobreviva a eso. L'ombre rend libre, y no estaban solo. El regri Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios altísimo, salieron del fuego. No se quem ni un solo cabello, sus ropas estaban intact, ni siquiera olent a humo. La multitude se queda boquiabierta, incrédula. El recae de rodilla. Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. No hay otro Dios que pueda salvar como este. La lección de esto es que la firmeza de los tres finalmente leva a sidlinoleicre et a reconocer el poder supremo de Dios, lo que resulta en su ascenso y un poderoso testimonio para los demás. La lección sigue vigente, mentante fuerte y confa en Dios, incluso cuando el resulta sea incierto. Su historia demuestra como una fe profunda puede transformar situación difícil e inspirar a otro. La presencia de Dios en el fuego, incluso cuando enfrentaban severa consecuencia, saben que Dios puede liberarlo, y él estaba con elo en las lamas, mostrando su presencia en el sufrimiento. Si esta historia te inspire, da la maître Gusta y sus que bet para vermes contenu genial. Gracias por verla.